Hola para todos y todas. En compañía del docente Joan Gómez, la docente Kela Góngora y quienes habla José Luis Gómez, queremos darle la bienvenida a este espacio, donde se va a hacer unas reflexiones en torno a la educación y su historia, teniendo en cuenta los procesos y su desarrollo que se han implementado para llegar a las dinámicas actuales. Esto se presentará especialmente desde una mirada crítica y transformadora hacia los lugares más lejanos como en la zona rural, especialmente el Colegio Medizal de Porvenir del municipio de La Herrera, el cual será la base de estas reflexiones. Por ende, es imperioso hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo llegó la educación a lugares tan apartados como es el Colegio Medizal de Porvenir? ¿Y cuáles han sido los más grandes logros de estas dinámicas pedagógicas? Así es. Cuando hablamos de la historia de la educación, muchas veces pensamos en hechos lejanos, pero esa historia también se vive cada mañana en nuestro colegio. Aquí tenemos estudiantes que recorren largos trayectos, ya sea por agua o por tierra, para poder llegar a clase. Son niños y jóvenes afrodescendientes que crecen rodeados por la riqueza cultural de nuestro Pacífico, pero también por grandes desafíos sociales. Por eso, entender cómo ha evolucionado la educación nos ayuda a valorar por qué hoy existe una escuela en un territorio como el nuestro y cuál es la responsabilidad que tenemos con esta comunidad. Precisamente esa es la idea de este conversatorio. Analizar cómo la historia de la educación nos permite comprender el presente y preguntarnos qué tipo de educación queremos construir para nuestras comunidades rurales. Por esos motivos y para entender estas dinámicas, es oportuno conocer la educación y sus luchas que influyeron en estos procesos, porque como afirma Maldonado en el 2008, comprender la historia de la educación permite cuestionar las prácticas educativas actuales. Es decir, conocer el pasado no sirve únicamente para recordar fechas o acontecimientos, sino para preguntarnos si lo que hacemos hoy realmente responde a las necesidades de nuestros estudiantes. Si comprender la historia nos permite cuestionar nuestras prácticas actuales, como afirma Maldonado, entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo ha evolucionado la educación para llegar a ser lo que conocemos hoy? La respuesta no se encuentra en un solo acontecimiento, sino en un largo recorrido histórico que ha transformado la manera de enseñar, de aprender y de entender el papel de la escuela en la sociedad. Precisamente, Gabriela Osenbach nos recuerda que la historia de la educación no consiste simplemente en poder recordar fechas o reformas. Es comprender que la escuela ha cambiado porque la sociedad también lo ha hecho. Cada transformación educativa respondió a necesidades políticas, económicas y sociales que se dieron en su tiempo. Esa mirada, entonces, y nos permite entender que la educación nunca ha sido estática, siempre ha estado en construcción. Eso significa que la escuela que hoy conocemos no apareció de un momento a otro. Primero estuvo al servicio de la organización de los nuevos estados, luego surgieron las escuelas normales para formar maestros, más adelante aparecieron movimientos como la Escuela Nueva y posteriormente las reformas educativas impulsadas por organismos internacionales. Todo esto demuestra que la educación siempre ha respondido a las necesidades y desafíos de cada contexto histórico. Y si llevamos esa reflexión a Colombia, encontramos un proceso muy similar. Pérez e Hidalgo explican que durante la época colonial la educación estuvo principalmente en manos de la Iglesia Católica y que con el paso del tiempo fue transformándose gracias a las reformas políticas, la influencia de nuevas corrientes pedagógicas y el reconocimiento de la educación como un derecho. Uno de esos cambios fue la aparición de la escuela nueva. Allí se comenzó a entender que aprender no significaba llegar y escuchar solo a un profesor, sino que involucraba la interacción, poder participar, preguntar, investigar y de esta manera construir conocimiento.
Ese enfoque tuvo un impacto muy importante en las zonas rurales porque empezó a reconocer que los estudiantes aprenden desde sus propios contextos y que la escuela debía adaptarse a la necesidad de cada territorio. Incluso experiencias como Radio Sutatensa demostraron que la educación podía superar las barreras geográficas. A través de la radio se llevaron procesos de alfabetización y formación a miles de campesinos, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de educación a distancia en Colombia. Esto evidenció que el país empezó a comprender que educar también significaba llegar a territorios históricamente olvidados. Escuchar esta historia nos hace pensar inevitablemente en nuestro contexto. Hoy estamos conversando desde el Colegio Merizal de Porvenir, ubicado en la zona rural del municipio de La Herrera. Si hoy existe una institución educativa en este territorio, no es por casualidad, es el resultado de todas esas luchas históricas por ampliar el acceso a la educación y reconocer que este derecho también debía llegar a las comunidades más apartadas. Pero llevar una escuela al territorio no era suficiente. También había que preguntarse qué tipo de educación necesitaban esas comunidades. ¿Una educación donde los estudiantes solo memorizan contenidos? ¿O una educación que les permitiera comprender su realidad y transformarla? Es justamente ahí donde cobra sentido la pedagogía crítica, porque nos invita a formar personas que piensen, dialoguen y participen activamente en la construcción de una sociedad más justa. Maldonado explica que la pedagogía crítica surge como respuesta a las crisis sociales y políticas del siglo XX. Influenciada por la escuela de Frankfurt, propone que la educación no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de comprender críticamente su realidad y transformarla. La escuela deja de ser un espacio para repetir información y se convierte en un escenario de reflexión, diálogo y emancipación. Dentro de esa propuesta adquieren gran importancia autores como Habermas, quien plantea que el conocimiento tiene un interés emancipador, es decir, aprender también debe servir para cuestionar relaciones de dominación y construir una sociedad más democrática mediante el diálogo y la participación. Asimismo, Heller reconoce el valor de la vida cotidiana como punto de partida para comprender la realidad de las personas. Como orientador escolar, esa reflexión tiene un significado muy especial. Cada día escucho las historias de los estudiantes y comprendo que llegan a la escuela con conocimientos, experiencias y sueños que también hacen parte del aprendizaje. Conocen el río, la pesca, el trabajo comunitario, las tradiciones y especialmente esa solidaridad que caracteriza tanto a este territorio. La educación no puede ignorar esos saberes. Al contrario, debe convertirlos en una fortaleza para que los estudiantes comprendan que su cultura tiene un enorme valor y que ellos pueden ser protagonistas del cambio en sus territorios. Pero existe otra reflexión que no podemos dejar de lado. Hablar de Olaya Herrera también significa hablar de un territorio que durante muchos años ha vivido las consecuencias del conflicto armado y de diferentes expresiones de violencia. Muchas familias han experimentado el desplazamiento, el miedo o la pérdida de seres queridos. En un contexto como este, la escuela adquiere un papel que va mucho más allá de enseñar asignaturas. Por eso creemos que la educación también debe entenderse como una pedagogía para la paz. No una paz reducida al silencio de las armas, sino una paz construida desde el reconocimiento del otro, el diálogo, la participación y la justicia social. Cuando un estudiante aprende a escuchar opiniones diferentes, a resolver un conflicto mediante la palabra o a valorar la diversidad cultural de su comunidad, también está aprendiendo a construir paz. Ese es quizá
el mayor desafío que tenemos en el Colegio Merizal de Porvenir. No basta con garantizar que los niños permanezcan en la escuela. Necesitamos que cada experiencia educativa fortalezca la esperanza, el sentido de pertenencia y sobre todo la convivencia. Educar en este territorio significa creer en nuestros estudiantes, reconocer su historia y acompañarlos para que descubran que ellos también pueden transformar sus realidades. Cuando una escuela logra eso, deja de ser solamente un lugar para aprender y se convierte en un verdadero espacio para la construcción de paz. Al final, comprendemos que la historia de la educación no pertenece únicamente al pasado, sigue presente en cada decisión pedagógica que tomamos, desde las primeras escuelas hasta la pedagogía crítica. Cada transformación ha buscado responder a las necesidades de su tiempo. Hoy nuestro desafío consiste en continuar ese camino desde una educación que dialogue con el contexto, reconozca la diversidad y contribuya a construir paz en los territorios rurales. Porque educar en lugares como el Colegio Merizal de Porvenir no significa únicamente enseñar contenidos, significa sembrar esperanza, fortalecer la comunidad y demostrar que la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar la realidad.